decía, mis hermanos, que vamos a apoyarnos en la lectura, vamos a estar viendo unos pasajes de Deuteronomio, capítulo 5, versos 6 al 21, y dice así la Escritura: Yo soy el Señor tu Dios, quien te rescató de la tierra de Egipto, donde eras esclavo. No tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos, ni les rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la tercera y la cuarta generación. Pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Guarda el día de descanso al mantenerlo santo, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. Tienes 6 días en la semana para hacer tu trabajo habitual, pero el séptimo día es de descanso y está dedicado al Señor tu Dios. Ese día ningún miembro de tu casa hará trabajo alguno. Eso se refiere a ti, a tus hijos e hijas, a tus siervos y siervas, tus bueyes, burros y demás animales. Y también incluye los extranjeros que vivan entre ustedes. Todos tus criados y criadas deberán descansar igual que tú. Recuerda que tú también fuiste esclavo en Egipto y que el Señor tu Dios te sacó de allí con mano fuerte y brazo poderoso. Por esa razón, el Señor tu Dios te ordenó descansar el séptimo día. Honra a tu padre y a tu madre, tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una larga y plena vida en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato. No cometas adulterio. No robes. No des falso testimonio contra tu prójimo. No codicies la esposa de tu prójimo. Tampoco codicies la casa de tu prójimo, ni su tierra, ni su siervo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su burro, ni ninguna otra cosa que le pertenezca. Amén. Amada iglesia, en el corazón humano, como les decía desde el comienzo de esta predicación, en el corazón humano, antes de que se diera esta ley, Dios ya había puesto el hacer el bien. Pero en la caída nació el hacer el mal. ¿Recuerdan la caída, cierto? Recuerdan que predicábamos en enero acerca de la caída. Y recuerdan que luego en el mes de febrero, el pastor Juan Manuel nos estuvo enseñando acerca de cómo Satanás aprovecha la caída para venir a impulsarnos a que sigamos cayendo. Y las personas que no conocen la palabra de Dios, que están alejadas de Dios, son instrumentos del diablo y todos los días viven cayendo, pero ellos ni siquiera se dan cuenta. Dios, desde el que nos creó y desde que venimos de la raza caída, de la estirpe que trajo el mal a nuestro corazón, siempre hemos venido pecando, pero sabiendo algo grande,
que cuando hacemos algo malo, aun cuando no éramos cristianos, sabíamos que era malo, ¿sí o no? Y cuando hacíamos algo bueno, también lo sabíamos. Tanto que sacábamos pecho. Los más terribles criminales entrevistados antes de su ejecución lo han reconocido a través de la historia. Cuando Moisés recibe de parte de Dios los 10 mandamientos escritos por el dedo de Dios, estaba ratificando lo que ya de antemano había puesto en el corazón del ser humano. Este acontecimiento es donde por primera vez Dios revela su voluntad en forma de una ley, la ley moral de Dios. A partir de ahí, en el pacto de la ley, se establece como si fuese en 2 piedras, que realmente eran 2 piedras, ¿cierto? Pero como si fuese en 2 piedras así. Una parte en la que Dios dice de Él mismo quién es, qué hace, qué manda y qué hará. Es decir, allí nuestro Dios establece cómo debe ser nuestra relación con Él en los primeros 3 mandamientos. Y por eso dice, no tengas ningún otro Dios aparte de mí. No te hagas ninguna clase de ídolo, ni imagen de ninguna cosa que está en los cielos, en la tierra o en el mar. No te inclines ante ellos ni le rindas culto, porque yo, el Señor tu Dios, soy Dios celoso, quien no tolerará que entregues tu corazón a otros dioses. Extiendo los pecados de los padres sobre sus hijos. Toda la familia de los que me rechazan queda afectada hasta los hijos de la 3ª y 4ª generación, pero derramo amor inagotable por 1000 generaciones sobre los que me aman y obedecen mis mandatos. No hagas mal uso del nombre del Señor tu Dios. El Señor no te dejará sin castigo si usas mal su nombre. Entonces, como si fueran las 2 tablas, en una parte, Él nos habla, el Señor nos habla de quién es Él, nos pide que hagamos lo que debemos hacer hacia Él, cómo debe nuestro corazón ser para Él, qué es lo que tenemos que hacer para agradarlo a Él, para adorarlo a Él y que nuestra vida tendrá su protección. Y luego sí viene el 4º mandamiento. Y si se dan cuenta lo curioso, que el 4º mandamiento dice, guarda el día de descanso, tal como te lo ordenó el Señor tu Dios. El 5º dice, honra a tu padre y a tu madre como el Señor tu Dios te lo ordenó. Y ahí comienza la familia. Y luego empieza a hablar a cada uno de nosotros acerca cómo es nuestra relación con nuestro prójimo. Y por eso nos dice, honra a tu padre y a tu madre tal como el Señor tu Dios te lo ordenó. Entonces tendrás una larga vida y plena en la tierra que el Señor tu Dios te da. No cometas asesinato, no cometas adulterio, no robes, no des falso testimonio contra tu prójimo, no lo acuses falsamente, no codicies la esposa de tu prójimo. Eso es lo que el Señor dijo, aquel que en su mente ya pensó algo, deseó a la mujer ajena, ya adulteró con ella en su corazón. Y es aquí a lo que se refiere cuando allá en el 7º dicen no cometas adulterio. Muchos dicen, no, es que yo nunca he adulterado. ¿Y con tu mente? No, es que yo nunca le he deseado mal a nadie. Yo no soy guerrillero, yo no soy malo, yo no soy de izquierda, yo no soy de derecha, yo no soy esto, yo no soy aquello. Pero, ¿y has codiciado? ¿En tu corazón el trabajo de otro? ¿El ascenso de otro? Aquí la palabra nos dice ni su siervo, ni su buey, ni su burro. Hoy en día no tenemos ni buey ni burro, porque somos de la ciudad.
Algunos por allá en otro contexto sí siguen teniendo burrito y caballito, conejitos, gallinitas y cosas así. Pero nosotros en este contexto tenemos un empleo, tenemos un trabajo, tenemos una familia, tenemos compañeros de trabajo, tenemos jefes, tenemos actividades que desarrollamos, tenemos familias y nada de lo que tengan ellos y de lo que tengan nuestros vecinos, el Señor nos dice que no lo debemos codiciar. Es decir, que no tengamos envidia, que no deseemos esas cosas para nosotros y que más bien nos enseña la Escritura que tengamos contentamiento. Pero hay, por ejemplo, pobres que odian terriblemente en su corazón a los ricos. Y lo que dice la Escritura es que el Señor hizo ricos y pobres. Fue Él el que los hizo, no nosotros. No se hicieron pobres a sí mismos, ni se hicieron ricos a sí mismos. Dios hace pobres y ricos. Pero debemos aceptarlos a todos. Dios establece entonces nuestra relación con Él. Y Dios en el monte Sinaí habló al pueblo de Israel con voz fuerte desde en medio del fuego, envuelto en nubes y en densa oscuridad. Y miren lo que el pueblo le dijo al Señor. Acordémonos en este contexto, como decía Juli al comenzar la alabanza, que ese canto que se eleva al Señor viene después de la liberación, ¿cierto? Y mire lo que ellos dijeron. Le dijeron a Moisés, mira, el Señor nuestro Dios nos ha mostrado su gloria, yo estoy parafraseando, nos ha mostrado su gloria y su grandeza y hemos oído su voz salir de en medio del fuego. Hoy comprobamos que Dios puede hablar a los seres humanos, pero aún seguimos con vida. Si el Señor nuestro Dios vuelve a hablarnos, seguramente moriremos y seremos consumidos por ese imponente fuego. Y le dijeron a Moisés, ve tú y escucha lo que dice el Señor nuestro Dios y luego ven a contarnos todo lo que Él te diga y nosotros escucharemos y obedeceremos. Escucharon, ¿cierto? ¿Y obedecieron? No obedecieron. El Señor oyó su petición y Él dijo a Moisés, mire lo que el Señor le dijo a Moisés. Eso está ahí en el mismo capítulo 5 y 6 de Deuteronomio, para que ustedes lo lean y lo busquen y se enteren de esto tan maravilloso. Oh, miren lo que dice el Señor, lo que dijo Dios a Moisés. Oh, si siempre tuvieran un corazón así. Si estuvieran siempre dispuestos a temerme y a obedecer todos mis mandatos, entonces siempre les iría bien a ellos y a sus descendientes. Y en Deuteronomio 5:32, ahora sí leo textualmente la palabra, así que Moisés le dijo al pueblo, asegúrense de obedecer todos los mandatos del Señor su Dios y de seguir sus instrucciones al pie de la letra. Verso número 33. Manténganse en el camino que el Señor su Dios les ordenó que siguieran. Entonces tendrán una larga vida y les irá bien en la tierra donde están a punto de entrar y que van a poseer. En Deuteronomio capítulo 6, voy a leer todo el capítulo. Dice así: estos son los mandatos, los decretos y las ordenanzas que el Señor tu Dios me encargó que te enseñara. Obedécelos cuando llegues a la tierra donde estás a punto de entrar y que vas a poseer. Tú, tus hijos y tus nietos teman al Señor su Dios durante toda la vida. Si obedeces los decretos
y los mandatos del Señor, disfrutarás de una larga vida. Escucha con atención, pueblo de Israel, y asegúrate de obedecer. Entonces todo te saldrá bien y tendrás muchos hijos en la tierra donde fluyen la leche y la miel, tal como el Señor, Dios de tus antepasados, te lo prometió. Escucha, Israel, el Señor es nuestro Dios, solamente el Señor. Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. Átalos a tus manos y llévalos sobre la frente como un recordatorio. Escríbelos en los marcos de la entrada de tu casa y sobre las puertas de la ciudad. El Señor tu Dios pronto te establecerá en la tierra que juró darte cuando hizo un pacto con tus antepasados Abraham, Isaac y Jacob. Es una tierra con ciudades grandes y prósperas que tú no edificaste. Encontrarás las casas muy bien abastecidas con bienes que tú no produjiste. Sacarás agua de cisternas que no cavaste y comerás de viñedos y olivares que no plantaste. Cuando hayas comido en esa tierra hasta saciarte, ten cuidado de no olvidarte del Señor, quien te rescató de la esclavitud de Egipto. Teme al Señor tu Dios y sírvele a Él. Cuando hagas un juramento, hazlo solo en su nombre. No rindas culto a ninguno de los dioses de las naciones vecinas, porque el Señor tu Dios, quien vive en medio de ti, es Dios celoso. Se encenderá su enojo contra ti y te borrará de la faz de la tierra. No pondrás a prueba al Señor tu Dios como cuando te quejaste contra Él en Masá. Obedece con diligencia los mandatos del Señor tu Dios, todas las leyes y los decretos que te dio. Haz lo que es bueno y correcto a los ojos de Dios para que te vaya bien en todo. Entonces entrarás en la buena tierra que el Señor juró dar a tus antepasados y la poseerás. Y expulsarás a todos los enemigos que viven en la tierra, tal como el Señor dijo que harías. En el futuro, tus hijos te preguntarán, ¿qué significan estas leyes, estos decretos y estas ordenanzas que el Señor nuestro Dios nos mandó obedecer? Entonces tú les dirás, nosotros éramos esclavos del faraón en la tierra de Egipto, pero el Señor nos sacó de Egipto con mano poderosa. El Señor hizo señales milagrosas y maravillas ante nuestros ojos. Envió castigos terribles contra Egipto, contra el faraón y contra todo su pueblo. Nos sacó de Egipto para entregarnos esta tierra que había jurado dar a nuestros antepasados. Entonces el Señor nuestro Dios nos ordenó obedecer todos estos decretos y temerlo a Él, para que siguiera bendiciéndonos y preservara nuestra vida como lo ha hecho hasta el día de hoy. Pues cuando obedezcamos todos los mandamientos que el Señor nuestro Dios nos ha dado, entonces se nos considerará justos. Amén. Qué maravillas, mis hermanos, qué maravillas que son las palabras del Señor. Qué maravilloso que es pertenecerle a nuestro Señor. Las instrucciones del Señor siempre han sido claras, solo que no las conocíamos o no mostrábamos ningún interés en conocerlas. Debemos estar muy atentos a la palabra. Por eso el Señor nos enseña que debemos examinarnos a nosotros mismos todos los días a la luz de su palabra. El Señor está avivando los corazones en este tiempo.
El Señor nos manda conocerlo, amarlo, adorarlo y servirle. Eso lo expresa en los 3 primeros mandamientos, donde, como les decía, el Señor dio las promesas divinas, les enseñó su divinidad, les anunció les recordó su liberación, les enseñó que es un Dios fuerte y celoso, les amonestó en contra de la idolatría, los llamó a la obediencia y les extendió nuevamente sus promesas divinas. Él ordena que mantengamos después de esto una relación con nuestro prójimo. Si no tenemos una relación con nuestro prójimo, imagínense si fuéramos unos ermitaños, ¿no? Como me decía alguien, qué maravilloso que hay personas que se van como ermitaños y llegan a una loma por allá cerca del Everest y se quedan allá 100, 200 días meditando y bajan santos. Mentira. Porque no tienen cómo relacionarse con alguien para mostrarle amor, compasión, perdón, reconciliación. No tienen cómo expresarlo. Por lo tanto, eso es falso. Eso no es cierto. Dios habló a su pueblo y les recuerda de todas las cosas extraordinarias que ha hecho por su pueblo y les menciona sus hechos uno a uno y les conmina a averiguar en la historia desde la creación a ver si otro Dios hubiera hecho lo que ha hecho Él. Él les mostró esas cosas para que supieran que el Señor es Dios y que no hay otro. Los 10 mandamientos dados a Israel eran las normas de Dios para vivir una vida recta. Obedecer la ley era obedecer a Dios. Sin embargo, a lo largo del Antiguo Testamento, podemos ver que cada mandamiento, cada mandamiento fue quebrantado, lo cual dejó trágicas consecuencias por la violación de la ley de Dios. Y vuelvo a repetir, hermanos, si ustedes van al Antiguo Testamento, toman la palabra del Señor y empiezan a leerla poco a poco, y ustedes se han tomado la tarea de memorizar los 10 mandamientos, ustedes van a ver en la historia de la palabra de Dios, en la historia del pueblo de Israel, cómo su pueblo y muchos que el Señor menciona allí, uno a uno, quebrantaron los mandamientos de la ley del Señor. Entonces, ¿qué pasa allí? Ellos que violaron la ley de Dios, ellos que se dieron cuenta que no era posible cumplir con todos los mandamientos, en lugar de acercarse al Señor, de venir al Señor, entonces empezaron a inventar normas adicionales y empezaron a esconder su corazón y a hacer cosas indebidas. Era entonces necesario establecer la ley para reconocer por la ley el pecado. Sin ley no había pecado, porque no había transgresión. La ley nos fue dada por Dios y nos sirve para reconocer la gravedad del pecado. Los 10 mandamientos y todas las leyes de Dios nos señalan que nuestras deficiencias nos muestran cómo debemos actuar como pueblo de Dios. Nosotros tenemos que revisarnos, examinarnos a nosotros mismos. Mira solo esto. Una persona, incluso cristiana, peca hasta 150 veces en un día. ¿Saben qué es lo más grave? Ni siquiera se da cuenta de esos pecados. Y nosotros como cristianos nos creemos buenos, nos creemos que ya no pecamos. Lo que pasa es que ya fuimos redimidos, pero nosotros debemos vivir examinándonos a la luz de la palabra. ¿Para qué? Para que no pequemos más.
Dios nos enseña que la familia es el núcleo donde Él quiere que empecemos a ejercer nuestro llamado al servicio del Señor. Es precisamente en el núcleo familiar, oiga bien esto, mi hermano, porque esto es para todos nosotros, es precisamente en el núcleo familiar donde más se violan los mandamientos del Señor, donde más encubrimiento del pecado hay y donde el silencio pareciera que excusara toda clase de pecado. Si lleváramos a nuestros hijos a una consejería pastoral y de pronto el Señor le muestra al pastor, es que este niño es muy rebelde, eso es pecado. Y se le puede decir al papá o a la mamá y dicen, no, mi hijo es perfecto. Él no hace nada malo. Inmediatamente nosotros salimos a defenderlo. Es en ese núcleo familiar donde más se transgrede la palabra del Señor. Pero no debe ser así. Ni uno solo de nosotros puede evadir la responsabilidad delante de nuestro Dios. No habrá un lugar donde nosotros nos podamos esconder para evadir nuestra responsabilidad frente al pecado. Debemos reconocer entonces que el pecado es terrible afrenta en contra de nuestro Dios. Eso es algo que debe estar entronizado en nuestro corazón. No hay pecados grandes y pecados pequeños. Todo pecado, todo aquello que nos separa de Dios es pecado. Y todo lo que es pecado es una terrible afrenta en contra de nuestro Dios. Nuestra conciencia debe tener eso muy claro. Pero miremos varios aspectos de la palabra del Señor. La cultura en la cual fue escrita la palabra fue la cultura del pueblo hebreo, la cultura del pueblo que Él escogió. Y en este contexto de los 10 mandamientos le fueron dados a un pueblo cuya cultura era ser esclavos. Estaban 430 años esclavizados en la tierra de Egipto. Ellos tenían una mentalidad de esclavos. Ellos tenían una mente donde solo obedecían el mandato de sus verdugos. Y los tenían completamente sometidos. Y cada vez les iban a poner más cargas, mayores impuestos, mayores cargas, mayor esclavitud, mayores latigazos, mayor opresión. El Señor escribe los 10 mandamientos y se los da a Moisés porque Él anuncia que su pueblo va a ser liberado. Ahí se inicia la tarea. Ahora, ¿nuestro contexto era ese? Es lo que debemos mirar en nuestras vidas. ¿Nuestro contexto era ese? ¿Éramos esclavos? Pertenecíamos a este mundo. Miren cómo este mundo, yo me acuerdo que cuando se pronunció por allá en los años 60 y tantos o 70 acerca del IVA, el IVA era como del 3%, hoy va en el 20%. Si se dan cuenta, como poco a poco, nos vienen oprimiendo, exigiendo cada vez más, pero nos dan menos. Nos exigen más, pero nos dan menos. Nos oprimen más, pero no recibimos a cambio nada. Solo opresión. Eso es lo que sucede con nosotros. La cultura, las culturas del mundo. Imagínese esto, piense en esto, mi hermano. ¿Cómo hizo la palabra de Dios para llegar a los chinos? ¿Cómo hizo la palabra de Dios para llegar al pueblo de Rumania? ¿Cómo hizo la palabra de Dios para llegar a Israel? Para llegar a las naciones cerca del pueblo de Israel, donde está Egipto, Siria, Asiria, donde está Irak, Irán, donde están todos, Turquía, Libia, todos esos países
que se dedican a perseguir y a asesinar cristianos. Los soviéticos, los rusos, los turcos, toda la vida han perseguido el cristianismo, pero sin embargo la iglesia prevalece. ¿Se explican cómo? La palabra de Dios trasciende todas las culturas. ¿Se acuerdan que el Señor dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mi palabra no pasará? Ahí nosotros lo estamos viendo. Cuando usted se da cuenta, cuando usted se entera que la iglesia del Señor está establecida en África, usted debe sorprenderse y debe alegrarse y debe darle la gloria a Dios. Usted debe estar enterado que la iglesia del Señor está en Corea y eso debe alegrar su corazón y lo debe motivar a orar por la iglesia de Corea, por la iglesia de toda la tierra. Usted debe sorprenderse de que la iglesia del Señor está en Colombia, en Tumaco y en las culturas indígenas. Eso lo debe sorprender a usted, pero no se puede quedar con la sorpresa. Debe entender que es verdad que Dios trasciende todos los pueblos, que la palabra de Dios trasciende todas las culturas y así como le llegó a los indígenas nazas allá en el Cauca, así le llegó a usted mismo. Por eso somos el pueblo de Dios. Porque Dios trasciende todas las culturas, las permea. Nuestra cultura. Miren cómo llega la palabra de Dios a nuestra cultura. Y ahora nos vamos a ir a mirar pequeñas culturas. La cultura de los Gómez, la cultura de los Barreneche, la cultura de los Martínez, la pequeña cultura de los Pérez. Los Pérez somos así. En la casa de los Pérez la comida se sirve así. En la casa de los Pérez las camas se tienden así. En la casa de los Pérez las mesas se sirven así y nos comportamos así. Pero llega la palabra del Señor y empieza a tomar a uno de los miembros de la familia Pérez y le dice, ojo, están pecando, están transgrediendo las leyes del Señor. Y se forma una hecatombe. Dice que vendrá oposición de los padres hacia los hijos, de los hijos hacia los padres, y que no habrá entendimiento entre ellos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es un martillo que empieza a romper todas esas estructuras. Y en unos lugares van y te dicen, no, la manera en que tú puedes conocer a Dios es únicamente recibiendo las bendiciones de Él. Pero cuando entras a la iglesia de Cristo, y la iglesia de Cristo empieza a mostrar nuestro verdadero carácter, nuestra verdadera condición de pecadores, muchos salen corriendo de la iglesia porque no quieren que se les hable, sino únicamente del amor de Dios, de las bendiciones de Dios, pero no de lo que hay en mi corazón. Esos son falsos evangelios. Acordémonos, hemos aprendido que una mentira, una verdad a medias es una mentira declarada. No podemos entonces consentir con eso. Si la palabra de Dios nos está incomodando, entonces agachemos nuestra cabeza, humillémonos, arrepintámonos de todos nuestros pecados y entremos en el camino del Señor. La cultura debe ser cristianizada. Eso guárdelo en su corazón. Nosotros los hijos de Dios somos llamados a cristianizar la cultura. ¿Por qué? Porque el Señor primero vino sobre cada uno de nosotros y nos cristianizó a nosotros. Cristianizó nuestra familia. Aquí ya tenemos familias completas que han sido cristianizadas, que hemos sido permeadas totalmente por la palabra del Señor. ¿Pero ya estamos completos? No. Faltan nuestros familiares, faltan nuestros tíos, faltan nuestros padres en muchos casos, faltan nuestros hermanos.
cuñados, cuñadas, sobrinos, sobrinas. Pero no se puede quedar así. No podemos dejar así. No podemos dejar que las familias se sigan perdiendo. ¿Sabía usted, mi hermano, que en el mundo mueren 150,000 personas en el día? ¿Sabía usted eso? ¿Cuántos de esos 150,000 que hoy están muriendo van al cielo? ¿Cuántos? Que en el mes son 4,5 millones de personas que mueren en un mes en el mundo entero. ¿Cuántos de esos están llegando al cielo? Que en un año en el mundo entero son más de 50 millones de personas. O sea, una población como toda Colombia en el mundo en un año desaparece. En un año. Eso es una estadística real. ¿Cuántos de esos van al camino? ¿Cuántos de esos? Ahora, vea el contexto de tu familia. ¿Será que tu familia está contada? El tío, el primo, la prima, el abuelito, ¿están contemplados en esa estadística? Pues por supuesto que sí, porque ni uno solo de nosotros conoce el día ni la hora de su propia muerte. Miren el pecado que nos asedia. ¿Qué busca Satanás en nuestras vidas? El mes pasado, en el mes de febrero, aprendíamos cómo no ignorar las artimañas del diablo. ¿Y qué es lo que más el diablo quiere? Que no le paremos bolas al evangelio. Que no entendamos el evangelio. Que entendamos que el evangelio simplemente fue cuando a mí me compartieron y yo me convertí al Señor y yo hice una oración de fe y me entregué a la iglesia y ahora voy a la iglesia. No, la iglesia tiene una gran misión que cumplir en el mundo entero, porque hay 150,000 personas diarias que se están muriendo y muchos de ellos no están recibiendo el evangelio. La cultura debe ser cristianizada. Las culturas hoy abundan a cual más. Imagínense que nomás en este pequeño municipio llamado Chía hay montones de subculturas. Entonces está la subcultura del rock de los 80. Está la subcultura del feminismo, está la subcultura de la comunidad LGBTI, está la subcultura de los que adoran la música salsa y la subcultura de esto y de aquello. Y en ese pequeño mundo se entronizan unos y hacen de eso un estilo de vida. Ese estilo de vida debe ser permeado por los cristianos. Amén. Hermanos, ¿qué estamos haciendo nosotros? Mira esto. Tú y yo somos pioneros de una generación. De aquí a 100 años, quitémosle el 50%, de aquí a 50 años, ¿qué va a decir la historia acerca de tu legado? ¿Qué va a decir de aquí a 50 años la historia en este municipio acerca de esta iglesia Visión Colombia que se plantó aquí? Somos nosotros los responsables de que se escriba una historia que trascienda. Que la misma gente abra su boca y que en 50 años la gente, las generaciones que vivan en ese momento, yo estoy seguro que dentro de 50 años no voy a estar aquí. Pero lo que sí debo yo saber es que lo que yo haya hecho hoy trascenderá, y qué maravilloso sería que hubiera dentro de 50 años un municipio totalmente entregado a Dios, porque hoy nacieron una pequeña manada de pioneros que hizo la voluntad del Señor. Eso tenemos que hacer. Hay quienes dicen misiones. ¿A dónde misiones?
Un día, una persona de esta iglesia hace años, le dije yo, ¿y para dónde va de vacaciones? Dijo, ¿cómo así? Le pregunté nuevamente, ¿a dónde va de vacaciones? Tal vez era un fin de año. Dijo, yo nunca he salido de vacaciones, ni lo voy a hacer. Jamás he salido de este municipio, ni lo voy a hacer. ¿Y qué dice la palabra del Señor? ¿Eso es correcto? O sea, nos contentamos con decir, yo soy bueno, yo no le hago mal a nadie, pero me la paso quebrantando todos los días los mandamientos del Señor. Meditemos en esto seriamente, mis hermanos. Nuestra vida no es tener un trabajo, nuestra vida no es comprar una casa, nuestra vida no es tener un posgrado, un doctorado y una maestría. Esa no es nuestra vida. No porque eso no se pueda hacer, el que lo pueda hacer y tenga la bendición para hacerlo, gloria a Dios por eso, pero glorifique a Dios en lo que hace. ¿Por qué? Porque las culturas deben ser cristianizadas, las subculturas deben ser cristianizadas, porque esa es la única manera en que los cambios se verán en el tiempo. Imagínense, les voy a poner un ejemplo a través de una ilustración. Londres, en los años 1800, estamos cerquita, apenas hace 200 años. Era una de las ciudades, o tal vez la ciudad más cochina del mundo. Echémosle 200 años más, creo que era más para atrás, 1600 algo. ¿Pueden creer ustedes que había un baño para 500,000 habitantes? O sea, no había baños. Era el baño que usaba la reina. Pero los demás, ¿saben qué hacían? Sus desechos, abrían la ventana y con un balde los tiraban a la calle. Imagínate tú, 500,000 personas todos los días por la ventana tirando todos sus desechos por la ventana, con un balde. Tanto que había unos niños huérfanos que los llevaban empujando una carreta y la carreta llevaba una caneca y había gente más decente, unos que eran como de un estrato más alto y sacaban el balde y lo tiraban en la caneca. Pero el hedor vivía en la ciudad y la gente sufría de una mortandad espantosa. Aparte de eso, Londres tenía en ese tiempo la costumbre desde hacía años atrás de haber establecido dentro de su ciudad las curtiembres para elaborar las piezas de cuero para los ricos. Un guante para una dama de alta cultura y educación valía muchísimas 100, 200, 300, 400, 500 veces más que la pequeña moneda que le daban a la persona que iba recogiendo los desechos de la gente en la carreta. Y los que trabajaban en las curtiembres morían de tuberculosis porque se les inflamaban por los hedores los ganglios en su garganta, en su laringe, y adquirían la tuberculosis. Y en ese tiempo en Londres, la gente, Londres es la capital de Inglaterra, del Reino Unido. Allá la gente se moría a los 20 años, a los 23 años. La esperanza de vida no llegaba a 40 años. Ahora yo te pregunto, ¿qué harías tú con el conocimiento que hoy tienes? Con lo que tú estás conociendo hoy de la palabra de Dios y lo que el Señor ya te ha llenado en tu corazón por el Espíritu Santo. ¿Qué haces cuando sales y vas a enfrentar estas culturas, esta cultura de esta ciudad donde vivimos y sabemos que el hedor del pecado emana de la mente y del corazón de todos los que están allá afuera?
Ese hedor es horrible, ese hedor es espantoso, ese hedor del pecado viene de unas cloacas espantosas, pero que nosotros podemos transformar. Si se dan cuenta cómo es que los cristianos sí podemos transformar la cultura, sí podemos cristianizar la cultura, pero para eso el Señor quiere hijos suyos, valientes, esforzados, llenos del Espíritu Santo, dispuestos a ir a combatir contra toda esa inmundicia que hay en la mente y en el corazón humano. Piensa en eso. Debemos ver claramente en nuestra devoción a Dios que solo por Jesucristo nuestro Señor, quien se puso por nosotros, veremos la libertad que nos dio. Vamos a ir a Efesios capítulo 1 y el verso 5. Dios decidió, leo, en la Nueva Traducción Viviente, Dios decidió de antemano adoptarnos como miembros de su familia al acercarnos a sí mismo por medio de Jesucristo. Eso es precisamente lo que Él quería hacer y le dio gran gusto hacerlo. Nos saltamos al verso 9, ahí de Efesios 1, pasamos al verso 9. Dice, ahora Dios nos ha dado a conocer su misterioso plan acerca de Cristo. Un plan ideado para cumplir el buen propósito de Dios. Y el plan es el siguiente. A su debido tiempo, Dios reunirá todas las cosas y las pondrá bajo la autoridad de Cristo. Todas las que están en el cielo y también las que están en la tierra. Y seguimos leyendo el verso 11. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Amén. Si nos devolvemos en estos momentos otra vez hacia los 10 mandamientos. Cuando el Señor le da los 10 mandamientos a la nación de Israel, tenemos en mente, ¿te acuerdas cuando hablábamos en enero acerca de que Dios llamó a Abraham y le dijo, deja tu tierra y tu parentela y te voy a llevar a una tierra que yo te mostraré? Te bendeciré y haré de ti gran bendición y serán benditas en ti todas las naciones de la tierra. Luego pasa el tiempo e Israel termina como esclavo en Egipto durante 400 años. Y el Señor oye el clamor de su pueblo y decide liberar a su pueblo y llama a Moisés su siervo y le entrega la ley moral de Dios y les dice, adoren al Señor su Dios con toda su alma, con toda su mente, con todo su corazón. Y Jesucristo nos dijo, y a su prójimo ámenlo como a sí mismos. Se dan cuenta que hay un gran tropiezo y ese gran tropiezo proviene de nuestro corazón. Nosotros no amamos a nuestro prójimo suficientemente porque no hemos entendido el plan de Dios y porque no amamos a Dios suficientemente. Por eso no nos amamos a nosotros mismos. Si aprendemos a amar a Dios, entonces nos vamos a aprender a amar a nosotros mismos. Y amándonos a nosotros mismos, entonces amaremos a nuestro prójimo. Y dejaremos de decir entonces mañana, yo ya le he predicado a los Pérez hace 30 años y esos no se van a convertir. No, es que primero tiene que estar
el amor de Dios en mi corazón. Es que primero tengo que examinar mi corazón. Es que primero tengo que venir y quitar la viga que hay en mi propio ojo para que pueda quitar, ¿cómo es que dice? La espiguita, la pajita que hay en el ojo ajeno. ¿Se dan cuenta cómo es el plan del Señor? Es un plan maravilloso, es un plan donde el Señor dice, y te bendeciré hasta 1000 generaciones. Porque aprendí a amar con el amor de Dios. Y eso es lo que el Señor, para concluir, el Señor nos quiere entronizar en todo nuestro ser. ¿Cuáles son las palabras que tú has recibido de parte de Dios? ¿Cuál es el mensaje que has recibido de Cristo que te tiene sentado en una silla? ¿Cuál es el mensaje de Cristo que tú has recibido que tiene que romper todas las estructuras de tu corazón para que te levantes de esa silla y para que empieces a creer y a entender que Dios tiene un plan maravilloso para nuestras vidas, pero que tenemos que ejercer la obediencia a Él, la cual solo podemos obtener por el poder de Dios en el Espíritu Santo en nuestro ser, que dice que todo creyente que ha recibido a Cristo Jesús como Señor y como Salvador ha sido lleno del Espíritu Santo. Y si tenemos el Espíritu Santo, hay algo entonces que nos falta a nosotros. ¿Saben qué es? Decisión. Este mundo nos ha tenido engañados, haciéndonos creer que recibimos bendiciones de Dios y cuando recibamos bendiciones de Dios, entonces ahí sí vamos a hacer lo que tenemos que hacer. Mentiras. Primero es lo primero. Y lo primero es amar al Señor con toda mi mente, con todo mi corazón, con todas mis fuerzas, y el Señor se encargará de bendecirnos, pero primero debo aprender a amarme a mí mismo. Si yo no me amo, no amo a Dios. Si no amo a Dios, no puedo amar a mi prójimo. Si no amo a mi prójimo, entonces no amo a nada ni a nadie. Por lo tanto, no puedo decir que soy un cristiano.